Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Videojuegos adictivos. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero compartir contigo una información de última investigación. Yo también tengo hijos, yo tengo nietos, y todos nosotros en una forma u otra hemos experimentado uno de esos niños que queda adicto a los videojuegos. De hecho, hay adultos que están adictos a los videojuegos, pero es bastante más común entre los niños y es bueno que los padres, madres, abuelos, abuelas sepan cómo combatir eso, qué lo causa y sobre todo cómo revertirlo, ¿no? Para que un niño pueda llegar a estar en su estado normal y no adicto a los videojuegos. Voy un momentito a la pizarra. En esta cultura en que vivimos, la gente anda pegada así de su celular y aquí lo hacen todo. De hecho, ya las parejas casi no hablan, no sé si lo han observado. Las parejas no hablan, ahora facebookean, ¿verdad? Usted va a los restaurantes y observa y la gente ya no se mira a los ojos. Todo el mundo facebookea, ¿no? O sea, hacen Facebook, hacen Instagram, hacen todo ese tipo de cosas y es como que la comunicación, que es lo que mantiene las relaciones, se está degradando. Así que es bueno saber cómo evitar que un niño quede adicto a videojuegos, quede adicto a su pantalla de su celular o de su iPod o de lo que sea, porque no es una vida natural de otra forma y no hay nada saludable en eso. Voy a la pizarra, ok, fíjense. El cuerpo humano, yo siempre hago mi hombrecito aquí, ¿verdad? El cuerpo humano está dirigido, como hemos hablado muchas veces, por el sistema nervioso central autonómico. Autonómico quiere decir que trabaja en automático, ¿no? Ahora, ese cuerpo, por ejemplo, en el caso de un niño, cuando un niño pone su atención en un videojuego, vamos a poner aquí un video, ¿no? ¿Okay? Si el niño lo tiene en sus manos, está haciendo un video, resulta que esa atención que él pone ahí causa una excitación. Causa excitación. Vamos, un juego de estos videojuegos pues tiene batalla, tiene lucha, tiene rayos láser, tiene todo ese tipo de cosas. El niño se mete en eso. ¿Alguna vez usted ha tratado de llamar a su hijo o a un nieto y decirle, fulano, fulana, mira, es hora de dormir, esto, lo otro, y allá está pegado a su celular, pegado a su celular, pegado a su celular, y hasta se molesta si usted le trata de apagar el celular o lo que sea, ¿no? O sea, queda embebido, queda capturado. Señores, quiero que sepan que es una adicción. Una adicción es una condición por definición que puede más que la persona. Entonces, tienen que verlo como lo que es una adicción. Le explico cómo funciona la adicción. Cuando un niño, o cualquier persona, pero sobre todo un niño, pone la atención en un video, se envuelve tanto en la acción que el mensaje que está recibiendo su cerebro, el cerebro tiene una parte frontal y tiene una parte posterior. La parte frontal del cerebro, que se llama el lóbulo frontal, tiene que ver con pensar, con evaluar, con decidir. Esa es la de pensar, esa es la de buenos modales y todo ese tipo de cosas. La parte posterior, el lóbulo posterior del cerebro, es un área más primitiva. Es un área que tiene que ver con acción, con pelear, con correr, con protegerse. ¿Qué pasa? Cuando está entrando un impulso a los sentidos, desde la pantalla del video y el niño está poniendo sus sentidos, la interacción que hay, lo que está estimulando es la parte posterior del lóbulo. Básicamente, mucho niño que queda después con déficit de atención, que queda después con problemas de comportamiento, que queda después con problemas psicológicos, que queda después hasta con depresión, todo empezó porque a muy temprana edad, muy jovencitos, empezaron a permitirle que estuviera jugando juegos de video. Al estar pegado al juego de video, está desconectado de la vida y tiene en un sistema de sobreexcitación el cerebro. Por ejemplo, el doctor Dunkley, que se especializa en estos temas de adicción a juegos de video y demás, nos dice así: el sistema de pelear o correr, que es el de acción, si se activa demasiado a menudo, pierde la habilidad de regresar a la calma y la relajación. Eso es lo que estamos viendo en muchos niños. O sea, por ejemplo, el cuerpo humano está dividido, el control, en dos partes. Voy a poner aquí como un péndulo. En un lado está el lado pasivo,
del sistema nervioso, al otro lado está el lado excitado. Este lado, el lado pasivo, tiene que ver con crecimiento, tiene que ver con desarrollo. Por ejemplo, un niño se supone que esté casi siempre más activo el lado pasivo, que es el lado parasimpático. Porque está en crecimiento, está en desarrollo. Pero ¿qué pasa? Este lado que tiene que ver aquí, tiene que ver con estrés y tiene que ver con defensa. Son dos lados contrarios, hacen lo contrario. Este lado es para desarrollarse, para crecer hacia un adulto, ¿no? Se supone que el niño esté 90% del tiempo ahí. Pero estos niños que empiezan a tener todo ese montón, exceso de excitación, empiezan a estar mucho más en el lado de estrés y defensa y se activa mucho más la parte del lóbulo posterior que el lóbulo anterior, que es donde está la parte pensante. Ahora, el mecanismo de adicción ya se descubrió. Cuando el niño está bajo ese impulso intenso de excitación, de que está metido en la pelea, de que lo van a matar los monstruos, que esto, que lo otro, qué sé yo, que si la espada, que si el rayo láser, qué sé yo, su mundo está allí dentro y lo que él está experimentando mental y cerebralmente y en el sistema nervioso es un estado de severa excitación. Esa severa excitación lo que produce en el cerebro, que ya se descubrió, es mucha producción de un químico, de un neurotransmisor que se llama dopamina. La dopamina, la falta de dopamina da depresión, pero la dopamina como tal es adictiva, es una sustancia natural, un neurotransmisor que produce el cerebro, es lo que deja a los adictos a cocaína, los deja adictos a la cocaína, es lo que estimula la heroína cuando un adicto se pone. Lo que le dispara es mucha dopamina. La dopamina es bien adictiva, es un neurotransmisor que estimula la parte posterior, específicamente el accumbens, se llama. El accumbens es un área del cerebro donde están los centros de placer, los centros de excitación y de placer están en el accumbens, en esa parte de atrás del cerebro, esa parte primaria, primordial, esa parte antiquísima que tiene el cerebro, ¿no? Cuando hay demasiada acción, demasiada interacción del sistema nervioso excitado, ¿no? Están activos demasiado el sistema de estrés y defensa, va a haber demasiada dopamina. Como la dopamina es adictiva, pues el niño queda adicto ahora a los juegos de vegetales. Ahora, ¿qué se puede hacer con todo esto? Bueno, lo primero que hay que saber es que esto es lo que está pasando, ¿verdad? Lo que está pasando es esto. Ahora, si usted sabe lo que está pasando y qué se está causando, usted puede empezar a tomar acción correctiva. Si usted empieza a dialogar más con el niño, jugar más con él, quitarle más el video, controlar las horas en que lo hace, evitar que lo haga muy tarde de noche, porque si lo hace muy tarde de noche se sobreexcita. Si sobreexcita, entonces después no le duerme bien. Si no le duerme bien, le empieza a sacar malas notas, empieza a comportarse mal en la escuela, la maestra la llama, se lo quieren medicar para déficit de atención y tiene usted un desastre en las manos. Pero lo importante es que usted sepa que los juegos de video son adictivos y usted lo puede evitar. Lo puede evitar empezando por entender qué es lo que está pasando. Y esto se los comunico porque la verdad, señores, siempre triunfa.